Hola a todos, bienvenidos a otro episodio A Través de Ti. Hoy tenemos el honor de contar con la historia de José Tombe. José, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. José, si te quisieras presentar ante alguien que no te conoce, ¿qué podrías decirle de ti y de tu persona? Bueno, mi nombre es José Tombe, soy ingeniero industrial, trabajo aquí en Nueva Zelanda como servidor público. Llevo 6 años viviendo aquí en Nueva Zelanda. Tengo experiencia en la parte comunitaria, me gusta mucho el tema de liderazgo y trabajo con la comunidad. Digamos que en mi full-time job, que es en Ministerio de Educación, me encargo y pongo en práctica varias de mis habilidades como ingeniero industrial que soy, pero aparte hago muchos trabajos también con la comunidad. Entonces también estoy muy involucrado con el tema del sector de refugiados acá en Nueva Zelanda. Hago parte del New Zealand Refugee Advisory Panel, con el cual hacemos un trabajo muy de la mano con el gobierno de Nueva Zelanda acerca de las políticas y estrategias de los refugiados acá en Nueva Zelanda. Y también me apasiona mucho el baile, la salsa, y también pues es algo también que me ayuda a estar muy conectado con mis raíces y también con la comunidad. Bien, excelente introducción. Gracias. Cuéntame, vámonos al origen de tu historia como migrante. ¿Cómo era tu vida normal en todos tus aspectos, laboral, personal, antes de dar, digamos, o de convertirte en migrante? Bueno, yo estaba en Colombia, yo trabajé por más de 15 años como coach de liderazgo y empresarial. Me he enfocado mucho en el tema de emprendimiento. Entonces trabajaba con la Universidad Javeriana. Fue uno de los pioneros hace 15 años cuando el emprendimiento casi no se hablaba de eso y las universidades solo estaban enfocadas en enseñar las carreras y preparar personas para el trabajo. Digamos que el emprendimiento pues estaba fuera del radar, y con unos compañeros fuimos los primeros que, estando desde la universidad y estudiando, quisimos empezar a tocar las puertas y empezar a motivar y a poner emprendimiento dentro de la mesa. Entonces fuimos muy incisivos con eso y fuimos de los primeros que la universidad nos apoyó para iniciar todo el tema de emprendimiento, y empezamos a armar algo que se llamó, que fue el primer centro de innovación de la Universidad Javeriana, y en ese momento se llamó la Casa de los Sueños. Okay. Entonces digamos que era precisamente eso, eran como los primeros pasos de entender qué era emprender. Entonces esos primeros conceptos de emprender, que siguen siendo válidos, pero digamos que en ese momento era mucho de sueño, mucho de riesgo, mucho de incertidumbre, en ese momento el concepto de emprendimiento. Entonces por eso se llamó, ese primer concepto se llamó la Casa de los Sueños, y fue el inicio dentro de una universidad, la Universidad Javeriana en Cali, y de ahí empezamos, sin saber nada, empezamos a construir todo, empezamos a saber qué era el emprendimiento, empezamos a crear empresas, compañeros crearon unas empresas. Yo en particular creé mi primera empresa cuando tenía 19 años, creé una empresa de estudios en el exterior. Entonces me encargaba de enviar estudiantes a todas partes del mundo a estudiar inglés. Con mi agencia alcancé a enviar por lo menos 500 estudiantes a diferentes lugares del mundo. Entonces digamos que también como que iba aprendiendo con mi empresa, pero al mismo tiempo íbamos gestionando, íbamos motivando a otras personas que hicieran lo mismo, que emprendieran con sus pasiones, con sus sueños, con lo que tuvieran. Digamos que así arrancó una carrera en dos enfoques, tanto como emprendedor, aprender como todo el tema empresarial desde la experiencia propia, todas las dificultades y todos los obstáculos que te enfrentas como emprendedor, y al mismo tiempo paralelamente ayudar a otros a que lo hicieran. Y ahí se convirtió, y digamos que esa fue mi sombrilla y mis fundamentos. Desde hace 20 años se convirtió en mis fundamentos, y desde ahí empecé como mi carrera en diferentes aspectos. Entonces con la Universidad Javeriana arrancamos, y eso fue creciendo, el centro de innovación se volvió cada vez más grande, emprendimiento a partir de los años ya se convirtió en algo que ya
las universidades ya le estaban apostando, los gobiernos le estaban apostando, entonces ya se volvió algo más sólido. Entonces ya la universidad, como fuimos uno de los primeros, la universidad, entonces la universidad ya empezó a crecer su programa de emprendimiento y se oferta hacia afuera. Entonces ya a través de la universidad nos contrataban para dar asesoría y coach de emprendimiento a municipios, a alcaldías, a gobernaciones, municipios cercanos porque la universidad era en Cali, yo soy de Cali, entonces eso me dio la oportunidad también para abrirme un poco más hacia otros públicos, no solo el de las universidades y los estudiantes universitarios que querían aprender, sino una cantidad de públicos diferentes. Regiones, entonces teníamos programas que nos contrataban para, por ejemplo, emprendimiento para adultos mayores, o programas que nos contrataban para emprendimiento juvenil, o con programas para, salían por ejemplo con la Cámara de Comercio a la Alianza, entonces eran emprendedores que ya habían emprendido, ya llevan unos 3 años, pero ya querían dar el siguiente paso, el siguiente nivel a convertirse en una empresa más grande. Entonces digamos que el portafolio se amplió en ese sentido y la experiencia y el contacto con las personas se empezó a expandir y cada vez se me convirtió en una pasión que fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. De ahí de muchos de esos proyectos, trabajamos muchos proyectos sociales con comunidades vulnerables en Cali. Entonces ahí me empecé a involucrar mucho desde el lado de emprendimiento, que siempre ha sido mi eje fundamental. Ya empezó como a crearse como un tema de inclusión económica. Entonces, como a través del emprendimiento podíamos llegar a comunidades vulnerables y para que ellos tuvieran el emprendimiento y el liderazgo como un camino para salir de su entorno vulnerable. Entonces, en Colombia, pues tenemos muchos problemas en el sentido de drogas. Entonces, empezamos a trabajar en muchas comunidades vulnerables con los jóvenes para ofrecerles programas de liderazgo y emprendimiento para que aprovecharan sus pasiones, cualquiera que fueran sus pasiones de baile, deporte o lo que tuvieran como pasión, que lo convirtieran en algo tangible como proyecto de vida y tuvieran un momento donde ellos estuvieran enfocados en eso y no tuvieran tiempo libre, que es donde se vuelve de ocio para hacer otras cosas. Entonces, ese trabajo también me gustó mucho, el trabajo con los jóvenes. ¿Era diferente al de, digamos, ayudar a los emprendedores? Sí. A hacer realidad su idea. Sí, digamos que tiene una base muy grande, pero sí era un poquito diferente en el sentido que era mucho más especial porque realmente, obviamente emprendimiento para todo el mundo, dependiendo de su enfoque de vida, es algo que les cambia la vida, si me entiendes, es un momento decisivo que te mueve hacia otro aspecto de tu vida. Pero digamos que cuando empecé a trabajar con los jóvenes en comunidades vulnerables, eso sí que era definitivo para ellos para cambiar su vida. O sea, era casi que es una de las únicas alternativas que en ese momento podrían tener para encontrar otros caminos que al salir de su puerta no habían otras opciones, que era solo hacer parte de una pandilla, ser parte de grupos delincuenciales, ser parte de drogas. Entonces digamos que para mí sí pude ver que ese camino era algo muy especial para porque era empoderarlos al final para que hicieran de su vida algo más, exacto, digamos, importante. José, de la casa de los sueños o de lo primero que nos cuentas en lo que elaboraste y fue tan especial para ti, ¿cuál fue, digamos, el proyecto que recuerdas o digamos, la comunidad o la persona que hayas ayudado que de pronto todavía esté ahí en tu mente porque fue algo especial o bonito? Pues no te podría decir una porque fueron muchas comunidades y por ejemplo a mí con el tema de emprendimiento, digamos que el emprendimiento tiene muchas fases. Entonces a mí me gustaba mucho la fase inicial y las personas tenían mucho contacto conmigo en la fase inicial, que la fase inicial es esa fase donde tú dices, quiero emprender, tengo una idea. Algunos llegaban con ideas, otros no llegaban con ideas, pero querían emprender. Entonces esa fase inicial es una fase inicial de mucho miedo. Claro. O sea, que lo quiero hacer, pero no sé cómo y además no sé si tengo el talante para hacerlo. Entonces esa era la fase que a mí me encantaba, porque era la fase en que yo llegaba y como que digamos les mostraba todo un espectro sin desmeritar pues solamente sus miedos, sino que los enfrentaba a sus miedos.
Entonces les decía que precisamente emprendimiento era eso. Emprendimiento era, no iba a haber un momento exacto donde no ibas a tener miedo. O sea, que ese miedo siempre va a estar y que precisamente ese miedo era uno de los principales, digamos, señales para saber que estabas en el momento. Las cosas estaban sí, bien. Okay. Porque emprendimiento es precisamente dar ese salto, porque ese es un salto de riesgo, ese es un salto de que estás saliendo de tu zona de confort. Sí, y entonces esa fase me encantaba mucho. Entonces digamos que ahí era donde tenía mucho contacto con las personas, pero ya después de que pasaban con esa fase inicial mío y que ya seguían en otra fase que ya era la fase pues de establecimiento de las empresas, de crecimiento. Entonces digamos que ahí perdía un poquito de contacto con los emprendedores hasta que ya me decían, José, ¿cómo estás? Te agradezco mucho, ya tengo mi empresa, ya llevo 3 años, ya logramos establecerlo, estoy haciendo eso. Entonces, digamos que esas fases iniciales, y recuerdo muchas historias de miedo de las personas, de decir, creo que no puedo, y ya después que sacaron sus empresas, señoras que al principio decían que tenían un talento, pero no lo vean como algo grande, y ya después ver sus productos alimenticios, por ejemplo, ya lo convertían en un restaurante, en una tienda pequeña que iniciaban, proyectos de tecnología, por ejemplo, que les ayudaba a los jóvenes desde solo la idea de negocio, a empezar cómo la construían eso en un modelo de negocio y prototipar, y ya después encontrármelos ya en una etapa súper avanzada donde ya no tenían que ver nada conmigo, claro, porque ya estaban en otro nivel de proyectos de inversión de tipo A, tipo C. Sí, negocios, sí, todo. Sí. También debe haber sido muy gratificante lo segundo que me comentabas ya del trabajo con comunidades, de un poco orientar a estos jóvenes a unas vidas de pronto un poco más diferentes y digamos un poco, quizás la palabra no está bien dicha, pero salvarlos un poco de todos esos riesgos que estaban en sus comunidades. Sí. ¿Cómo fue entonces ya de allí al momento de convertirte ya en migrante y llegar a Nueva Zelanda? Bueno, sí, eso fue precisamente, digamos que ahí está un punto de conexión, y era que trabajando en estos diferentes proyectos que me salían a través de la Universidad Javeriana y trabajando en una de estas zonas vulnerables con los jóvenes, es donde desafortunadamente pues tuve problemas de seguridad, porque tuve encuentro con uno de estos organizaciones que trabajaban allá ilícitas. Entonces me veían, digamos, que era un obstáculo para ellos, porque para estas organizaciones, digamos que los jóvenes son una fuente de ellos, de trabajo y de muchas cosas. Entonces digamos que ahí tuve problemas por estar haciendo mi trabajo en comunidades vulnerables, tuve amenazas. Entonces digamos que ahí se marcó una cantidad de complicaciones, y ahí fue donde tomé la decisión de salir del país. Entonces esa fue la decisión que tomo, y llego a Nueva Zelanda. Llego a Nueva Zelanda en el 2020. En el 2020, como la segunda semana de enero, y es donde empieza la pandemia. Yo llego y como a las 3 semanas, 4 semanas empieza a generar todo el tema de pandemia, y Nueva Zelanda pues fue uno de los países que fue más estrictos desde el principio. Entonces yo recuerdo que llegué y casi al menos de un mes cerraron todas las fronteras. Entonces digamos que fui uno de esos últimos vuelos que alcanzó a entrar a Nueva Zelanda antes de que cerraran la frontera por una cantidad de meses que la dejaron cerrada, más de un año. ¿Cómo sentías esos inicios acá? ¿Ya habías salido antes del país? Sí, ya salí. ¿Pero a residir o solo como a vacaciones? Había tenido la oportunidad, gracias a mi trabajo, había tenido muchas oportunidades de salir del país para crear proyectos, Entonces, por ejemplo, tengo uno mucho en la mente que me gusta mucho, y fue en este camino que estábamos del emprendimiento, creando desde la universidad. También había como una idea, no se sabía muy bien qué era. Primero, la idea de que era emprender. Cuando empezamos a tener conocimiento de emprender y empezamos a crear empresas, ya después era como una idea de qué es eso de innovación, y cómo es ese tema de tecnología, y cómo es ese tema de Silicon Valley. O sea, era algo, imagínate, sí, pasar desde saber que emprender es una fase, y estas personas que ya estaban pues a otro nivel muy avanzado, otros países, y en específico Silicon Valley. Entonces para nosotros era como que, ¿cómo será eso?
porque nosotros estábamos en este camino apenas ingresando ahí, mientras ellos ya llevaban mucho tiempo en eso. Entonces fui el creador y me creé todo un programa para llevar emprendedores de Colombia a Silicon Valley. Entonces, por ejemplo, ese fue uno de mis viajes que tuve en el exterior y fuimos a Estados Unidos, fuimos 2 veces, alcancé a realizar 2 programas llevando emprendedores de Colombia a Silicon Valley. Entonces allá logré hacer toda una agenda donde vimos empresas grandes, por ejemplo, pudimos entrar a Facebook, Microsoft, saber cómo ellos trabajaban, cómo era todo el tema de innovación, pequeñas empresas, medianas empresas, empresas por ejemplo, de temas sociales también, todo. Tuvimos como toda la oportunidad de conocer todo el sistema de innovación y cómo entender por qué funcionaba tan bien y por qué tenían tanto éxito. Entonces entender cómo, por ejemplo, allá la academia, las universidades están conectadas directamente con el emprendimiento, entonces digamos que no era nada separado, sino que todo era como un ecosistema de innovación, el cual permitía que ellos fueran tan exitosos y salieran tantas empresas de Silicon Valley. Entonces digamos que gracias a todos esos proyectos pues, pude conocer también, por ejemplo, mis pasiones. La otra de mis pasiones es el baile. Ya bailaba en Colombia, entonces por ejemplo monté una empresa de entretenimiento porque yo soy de Cali y en Cali tenemos mucho talento para el baile, demasiado, o sea, el talento es demasiado en el baile. Entonces armé un grupo de baile de artistas profesionales de alto nivel y monté esta empresa de entretenimiento y nos fuimos a Estados Unidos a hacer una gira con bailarines de Cali, y estuvimos haciendo una gira pequeña por Estados Unidos. Entonces ese fue otro de los viajes. Entonces, por algo se le llama la sucursal del cielo. Sí, por algo se le llama la sucursal del cielo. Bueno, pero entonces te escucho hablar con mucha pasión sobre todos estos proyectos, sobre todo esto que estabas haciendo en Colombia. Y eso me vuelve a la pregunta que te quería hacer, y era, ¿cómo fue de pronto un poco, debido a esta triste e infortunada situación, ver como el quebranto de todo tu proceso que venía, digamos, venías muy bien, tenías tu propio emprendimiento, no solo uno, sino tenías en varios aspectos muchos proyectos? ¿Cómo fue entonces volver a empezar de cero después de ver que ibas muy muy bien en Colombia? Sí, digamos que tal cual como lo dices, es un momento que te confronta demasiado, porque es eso, es empezar desde cero y pues yo llegué, no me estás preguntando, pero llegué a mis 37 años, entonces digamos que esa es una edad que ya estás maduro, ya has pasado muchas cosas y digamos que te replanteas como que, no sé si me va a alcanzar el tiempo, porque ya es desde cero, sin cero conexiones empresariales, sin cero conexiones en cuanto a trabajo, en networking, nada. La particularidad que tiene Nueva Zelanda y una de las barreras grandes que es parte de mi trabajo ahorita, que te cuento adelante, es que es el tema de que te validen tu experiencia laboral. Entonces yo llegué acá y empecé desde cero y era que no me validaban nada de mi experiencia de Colombia e internacional, porque había trabajado en otros proyectos, por ejemplo con Estados Unidos, que incluían varios países, y nada, era como si no tuviera cero experiencia, cero conocimiento. Se me cerraron las puertas, no lograba ninguna entrevista y yo llegué, gracias a Dios ya traía el inglés, y a pesar de ya traer el inglés, no salía de trabajo, entonces digamos que fue un momento muy duro. Pero ahí gracias también al emprendimiento, digamos que fue algo muy decisivo para mí, y yo creo que fue una de las cosas que me ayudó a lograr escalar rápido desde ese momento cero acá en Nueva Zelanda, y era que todas esas habilidades que yo le daba a mis jóvenes en Colombia y a la gente que yo apoyaba como coach de emprendimiento, el día cero que yo llegué acá a Nueva Zelanda me tocó dármelas a mí. ¿Sí me entiendes? Okay. Me tocó aplicármelas a mí. Entonces, para poder. Entonces, gracias a esas herramientas, yo ya llegué fue duro, pero yo ya llegaba con esa mentalidad. Estaba fresquito con los conocimientos y con esas herramientas que sabía. Entonces, había muchas barreras, no sabía que tenía que conseguir como fuera
una experiencia local laboral, pero por al mismo tiempo tenía que sobrevivir. Entonces los primeros trabajos fue en restaurantes, lavando platos. Entonces, pero en ese momento era como que las herramientas de emprendimiento me han servido y ya las tenía tan claras en ese momento que para mí era muy consciente que era algo momentáneo, que era algo que necesitaba en ese momento porque necesitaba dinero para comer y para pagar mi arriendo y bueno, para diferentes cosas. Pero en mi mente estaba que esa versión de José era momentánea, que ese no era yo. Sí, que esa era la versión de José que necesitaba. Era un escalón no más. Pero al mismo tiempo tenía que estar haciendo lo que tenía que hacer. Entonces digamos que todas estas herramientas de emprendimiento me sirvieron muchísimo porque ya las tenía desde el momento cero. Entonces, por ejemplo, otra era la importancia de las conexiones. Entonces yo sabía que estaba trabajando como mesero, pero al mismo tiempo estaba trabajando en cómo iba a construir esa red de conexiones instantánea. Entonces empecé a buscar, a tocar puertas, hablé con personas, hablé con conocidos, empecé a contar mi historia. Yo hacía esto en Colombia, trabajo desde el sector público-privado, trabajo mucho en temas de comunidades, digamos que donde mejor me siento capacitado y me apasiona es conectado con comunidades, con servicio público. Díganme, empecé a preguntar hasta que me dieron un primer contacto que fue Daniel. Entonces me dijeron, hay una persona que se ha destacado mucho en la comunidad y es Daniel, pero pues me dijeron eso y ya yo dije, bueno, gracias, con eso todo es suficiente. Y empecé a stalkear a Daniel como no hay un mañana y escribí hasta que por fin me dio una cita, le conté la historia mía, lo que tenía experiencia en Colombia y que yo solo quería saber, tener experiencias de parte de otra persona, consejos, que eso es una de las cosas que uno mejor puede hacer y es, si quieres lograr eso, rodéate como de las personas hacia donde tú quieres llegar o rodéate o escucha a la persona que está en la posición en la que tú quieres estar o un camino parecido al cual quieres recoger o apuntar. Uh-huh. Entonces, digamos que dejé muy con un muy buen sabor de boca a Daniel de mi historia y como la motivación y la energía que traía, hasta que recibí la siguiente semana un mensaje de él y me dice, José, yo creo que esta oportunidad te puede servir a ti, y era solo la información de una beca en la Universidad de Victoria University. Bien. Pero precisamente se trata de eso, las conexiones, y es empezar a tocar puertas que tú al principio como que no crees que tienes un objetivo claro, pero solo el hecho de hacerlo, tú no sabes qué puerta esa te puede abrir otra. Si me entiendes, no necesariamente tiene que ser que, yo te busco a ti para que me des trabajo. No, ni siquiera puede ser eso. Es crear la conexión. Crear la conexión. Sí, de pronto no es tú, pero si es tu vecino o si es otra persona que conoce, ¿sí me entiendes? Pero es empezar a crear esos nudos que se van conectando. Y eso fue lo que me pasó con Daniel. Entonces me dio esta información y era un programa de la universidad en el cual, digamos que se llamaba Skill Migrant Program. Entonces lo que hace el programa es que ayuda a migrantes y a refugiados y a personas que tienen habilidades, que ya son profesionales, pero que por alguna manera no pueden llegar al sector del mercado laboral por estas barreras que te decía, de que no tienen experiencia en Nueva Zelanda, entonces les cierran las puertas. Entonces el programa, digamos que nos da como una especie de conocimiento general de Nueva Zelanda sobre la economía, el modo de trabajar de acá, de entrevistas, porque necesitas saber, pero lo más importante del programa es que al final nos ofrecía un apprenticeship, una experiencia laboral por 3 meses en una empresa. Entonces digamos que eso era pues lo que necesitabas, porque lo primero que necesitas es por lo menos tener algo de experiencia que diga para mostrar. ¿Qué es lo que conocemos en Colombia como pasantía? La pasantía, exacto, gracias. ¿Dónde tuviste tu pasantía? Eso fue muy chistoso porque yo inicié el programa, pero yo ya estaba tan claro con lo que quería que empezaban a llegar las pasantías y no llegaba la pasantía que yo quería, no llegaba nada conectado con comunidad, nada conectado con servicio público, nada conectado con el gobierno, y yo sabía que ese era mi camino. Entonces llegaban otras pasantías que eran buenas, era una oportunidad de trabajar, pero no iba a ser en lo que yo quería.
Entonces las empecé a rechazar, a rechazar, a rechazar, y las empecé a rechazar tanto que hasta llegó ya no me daba el tiempo y ya llegaba el día de la graduación. Imagínate. Entonces yo me fui donde el coordinador, algo que no había pasado nunca en el programa, que ya llevaba años, como 10 años, y le dije al coordinador, le dije, ¿cuál es el fin de este programa? Y obviamente el fin es apoyar a los skilled migrants y refugiados, a que demuestren sus habilidades y que lo que tienen con conocimiento y experiencia de sus países lo apliquen acá. Entonces yo le dije, exacto. Entonces mis conocimientos y mis experiencias y mis habilidades, yo no, aceptando cualquier pasantía no se va a cumplir eso, porque solamente estaría aceptando una pasantía por aceptarla y mis habilidades y lo que realmente yo soy bueno no estarían bien usadas ahí. Entonces yo quiero pedir un permiso que me dejen aplazar la pasantía. Okay. Y me lo aceptaron. Entonces yo me gradué, yo tomé la foto con todos mis compañeros y yo era el único que no había hecho pasantía, porque me aprobaron eso, y llegó el próximo año, ya todo el mundo ya se había ido, mis compañeros, mi cohort ya se había ido, hasta que llegó una pasantía en el sector público, en el gobierno. Entonces, pero también fue por mi insistencia y por tener como esa meta, esa perseverancia, esa meta clara. Y ahí arranqué en ENVI, el Ministerio de Employment and Innovation, y fue mi primer oportunidad en el sector público por 3 meses. Es un tiempo muy poquito, pero paradójicamente es lo que ellos requieren acá. Que tú muestres en la hoja de vida que ya trabajaste, no importa si trabajaste 1 mes, 2 meses o 3 meses, que básicamente no es nada. Estuviste ahí. Y fue lo que te va y claro, ya se me abrieron las puertas, ya me empezaron a llegar entrevistas, entonces digamos que ya ahí fue. Te fuiste encaminando. Uh-huh. José, lo más retador que has vivido desde que empezaste tu vida de migrante. Pues digamos que es, bueno, yo diría que sin lugar a duda, pues como decimos en nuestras culturas latinas, que siempre lo más importante es tener la familia y tener salud, ¿sí? Y que ya el resto viene por añadidura, pero que hay que agradecer que hay salud. Entonces digamos que tengo que decir que ese ha sido como el obstáculo más grande, porque ya llegando acá, a los 2 años de haber estado acá, me diagnostican con cáncer. Entonces ese fue un momento obviamente muy duro para mí, porque pues escuchar esa palabra, digamos, que te enfrenta con sí, que sabemos todos que es la mortalidad, y es una lotería de saber, y ya estás, eso es como lo más duro. Y es que, por ejemplo, para lo que yo ya venía haciendo toda mi vida y lo que había hecho en Colombia, y la decisión que tomé de venir a Nueva Zelanda y llegar como asilado y tener como que enfrentar todas estas barreras que te comenté, y ser perseverante y todo eso. Pero cuando me dan esa noticia, fue muy duro para mí, porque ya no dependía de mí completamente. Ya era literalmente ya mis habilidades y lo que te decía que antes me había servido, ya sí me servían para mantener el positivismo y para estar tranquilo, pero digamos que ya el resto ya estaba solo confiar en el proceso. Entonces por primera vez solo me tocaba a mí soltar, estar tranquilo y confiar en el proceso médico. Y obviamente pues de Dios y de lo que crea cada uno. Pero eso fue lo más duro, como que ya que estoy, solo es confiar en el proceso y suelto, porque ya estoy de las manos de los médicos y el procedimiento y lo que digan. Y obviamente pues el tema familiar es muy fuerte, porque yo estaba acá lejos. Entonces yo soy pues una persona muy familiar, entonces obviamente fue una preocupación muy grande para mi familia. Gracias a Dios pudimos hacer gestiones y traer a mi mamá. Okay. Entonces mi mamá estuvo acá acompañándome en Nueva Zelanda cuando estuve todo en el proceso de quimioterapia. Una bendición. Sí, la verdad sí es una bendición, porque hace falta ese cariño de mamá y ese. ¿Cómo crees que le cambie la perspectiva del mundo y de la vida a una persona que en algún momento, digamos, tuvo un diagnóstico de cáncer y estuvo tan cerca de la muerte? Yo creo que por primera vez realmente se siente
como esa capacidad que tienes de saber que ya los otros problemas son minúsculos a partir de ahí. Empiezas a ver las cosas Sí, más esenciales, más separar un poco, sí, esto no es tan importante como eso, lo pensaba antes. como lo pensaba antes. Entonces digamos que eso empieza a tomar un valor muy importante, las cosas más sencillas, esenciales de la vida, y ya problemas de trabajo o temas de estrés o problemas de otra índole, siempre me sirve mucho volver a ese momento que fue tan decisivo para recordarme si pasé eso o pasar eso, o ponerlo en perspectiva de esto, ¿para qué me preocupo por esto? O sea, esto es esta bobada, un chisme, un problema de trabajo, estresado por una entrega, como que Eso pasa. eso pasa. Entonces digamos que realmente te ayuda a valorar mucho más lo esencial, y también el tema de, digamos que aprovechar aprovechar cada día lo mayor que puedes. Yo sé que suena muy cliché, pero digamos que realmente a mí sí, así, sí logré ponerlo dentro de mí. A partir de ahí cambié mucho eso, como que realmente aprovechar cada día como si fuera el último, y hacer lo que realmente te gusta en la vida, porque uno nunca sabe. Y para mí fue muy chocante esa parte, porque siempre he sido una persona muy activa por el baile, y en general hago deporte, en general pues una vida muy sana, no tanto, no alcohol, no droga, nada de eso. Entonces digamos que para mí un diagnóstico de eso fue como que wow, o sea, que un golpe duro, o sea, literal, en cualquier momento tú estás, ese día había tenido inclusive una presentación la semana anterior de baile, y ya eso fue súper rápido el diagnóstico, y fue súper rápido entrar en quimioterapia. Entonces como que digamos, solo de una semana, de 2 semanas atrás a las 2 semanas siguientes, ya yo era, el cambio era total, ya está en quimioterapia, ya está mirando las posibilidades de poder seguir con vida. Entonces, wow, literal todo puede cambiar en un segundo. José, ¿se queda contigo esa sensación que me comentas de productividad, de querer un poco aprovechar ese tiempo, de hacer un poco de tus días, no sé, de enfocarse en lo esencial? ¿Se queda contigo esa sensación o desaparece con el tiempo y vuelves, digamos, a lo que eras mucho antes de pronto de enfrentar el diagnóstico? Sí, mira que es muy buena pregunta, y es algo de lo que yo trabajo mucho con las personas que hago coaching, y es el tema de el journaling, y escribir las cosas, y es una herramienta muy poderosa, porque sí, con el tiempo, y es parte de la esencia humana de olvidarnos por las cosas, y de las cosas, especialmente de las cosas buenas. Entonces como que somos muy buenos para retener lo negativo. Entonces puedes tener muchas cosas buenas que te pasó en el día, y te pasa una cosita mala y ya sientes que el día se dañó por esa cosa, pero no recuerdas las otras 8 buenas que tuviste. Entonces digamos que, para responder tu pregunta, si me toca, como hago el trabajo de journaling, de escribir, a veces cuando me siento que estoy llegando en esos momentos de que estoy estresado, o de pronto no estoy valorando cosas, voy allá y recuerdo lo que yo escribí, por lo que estaba agradecido después de lo que pasé. Entonces eso me sirve otra vez para volverme a perspectiva en ese momento, y volver a entrar como en ese mindset de colocar todo en su lugar, como colocar todo en perspectiva que se merece, y volver como toda, no. Hay que valorar eso, son las cosas esenciales, y volver como a ese cauce, pero sí tiende a olvidarse. Entonces por eso hay que uno tiene que ayudarse. En mi caso, pues yo recomiendo mucho, y lo hago, y con las personas que trabajan conmigo en los programas de coaching, aprendemos como todo el tema de journaling, para volver atrás y leerte a ti mismo, y eso apoya muchísimo. Te ayuda a conectar un poco eh, con ese José que estaba en ese Sí, momento pasando sí. por momentos difíciles. Ajá, sí. Y así para practicar el agradecimiento. Entonces, Sí. excelente, es un excelente consejo. Sí, sí, sí. Bueno, José, ya de pronto una pregunta, porque yo sé, entonces enfrentaste muchos retos claramente cuando llegaste acá, empezar de cero, tu diagnóstico, el reconstruirte, obviamente, profesionalmente, pero ¿cuál fue el momento en el que te sentiste más extranjero? Eh, que tú dijeras, no pertenezco aquí. Y también, ¿cuál es el momento donde por fin dijiste, me siento ahorita
quizás no más que de Colombia, pero me siento muy de aquí. Wow, pregunta. Digamos que no, bueno, eh, que me sienta extranjero. Digamos que no hay un momento puntual, pero sí como pequeños momentos que te hacen sentir extranjero y es como todo el tema de tu cultura y como las formas de ser. Entonces cosas muy pequeñas, por ejemplo, en mi cultura colombiana y de mi ciudad, somos muy amables con las personas. Entonces cosas como saludar en la calle, decir muy buenos días a todo el mundo y las personas que te encuentras en el ascensor, saludar o por lo menos sonreír. O sea, si tienes un contacto visual con una persona en la calle que sea un desconocido, lo mínimo que tú haces es sonreír o saludar, que es lo que siempre hacemos en Colombia. Entonces, digamos que esas cosas, esas pequeñas cositas me hacen sentir y recordar que es El calor humano. el calor humano, que soy extranjero acá. Sí. ¿Y qué cosa de pronto te hace sentir? Ah, definitivamente el baile. El baile. Haber conectado acá con el baile y en especial la salsa y encontrar una comunidad muy bonita de salsa acá. Entonces, digamos que ese encuentro de culturas de personas de aquí, de otras partes del mundo y extranjeros como yo, pero que encontramos un mismo lenguaje que es la pasión por el baile y la cultura latina. Entonces me ha hecho sentir en casa y pues porque soy local en el sentido de la música latina. Entonces me siento en casa porque me siento orgulloso y les explico qué significa cada cosa o les explico canciones, les ayudo con el español. Por ejemplo, nosotros, yo vengo de Cali, nosotros tenemos una forma particular de bailar salsa de Cali. Y entonces para ellos de mi escuela acá, la comunidad en la que hago parte es un estilo diferente. Entonces ha sido muy bonito ver ellos cómo han apropiado el baile de la salsa de Cali y les gusta y puedo yo mostrarles y podemos seguir y ellos han empezado a aprender el estilo de Cali, El estilo que adoptar y gracias también a eso y como a lo que he podido mostrar también como embajador de mi cultura y del baile, por ejemplo, y ya hay compañeros que van a ir, cinco personas de aquí, amigos míos, van a ir a Cali este diciembre a la feria de Cali solo por el hecho de haberse enamorado a través de la salsa de caleña, de la forma en que bailamos y de lo que yo les cuento que es mi cultura. Entonces, digamos que eso me hace sentir en casa, así esté lejos, como que sembraste ahí las semillas. sembrar la semilla, exacto. Ajá. De no haber tenido que emigrar, ¿qué estaría haciendo José hoy en Colombia? Yo creería que lo mismo que estaba haciendo y lo que estoy haciendo acá, o sea, seguiría muy enfocado con el tema de emprendimiento, el tema de el liderazgo desde el tema empresarial o el liderazgo hacia las personas, como haciendo este trabajo de coaching o de motivación a las personas, de apoyar a las personas a, a poder superar obstáculos cuando piensan que de pronto no es el momento o de pronto que no tienen las habilidades o que no tienen los recursos. Hay como que esa parte de apoyo. Y yo creería que estuviera haciendo eso, estuviera trabajando muchos proyectos comunidades, muchos proyectos desde el estado, desde la universidad, sí, y bailando también, sí. Ya desde tu parte profesional, ¿cuáles serían esos tres tips como coach que le darías a alguien? Sí, pues el primero que diría sería el tema de las conexiones, que son muy importantes. Entonces, antes de preocuparse por aprender algo nuevo, las habilidades que también son importantes, digamos, poner en prioridad número uno las conexiones con las personas y las conexiones de eso que tú quieres lograr, como que no quedarse esperando el momento esencial o el momento que supuestamente uno siempre piensa que es el ideal para empezar a salir a presentarme o a salir a tocar puertas. Nunca va a llegar ese momento ideal. Siempre es mañana. Y para los tímidos que les cuesta un poco
conectar, socializar. Sí, toca trabajar en eso y mirar cómo lo haces. Y obviamente pues cada persona tiene su proceso, pero digamos que el tema de conexiones sí es muy importante. Y lo otro también es saber que cuando uno llega acá, ese primer capítulo, independiente como llegues, migrante, refugiado, este momento de tu vida es solo un capítulo muy momentáneo, que esa versión tuya es solo la que estás en este momento y que muy pronto va a pasar. Depende de ti, obviamente, Obvio. Sí. pero que es solo un capítulo de lo mucho que te queda por lograr en tu vida y en el camino que viene más adelante. Entonces, siempre tenerlo muy claro que es solo un capítulo y es una versión mínima de lo que tú ya sabes que eres como profesional y como persona. Entonces, no dejarte como de entrar en la depresión o sentirte triste O estancado. o estancado aquí, no. Siempre. No, es un capítulo muy pequeño. Tenemos entonces, creo que ya nos habías dado un tercero con el journaling. Sí, Sí, muy bueno. Lo súper recomiendo. ahí están los tres. Bueno, José, y actualmente, ¿cómo te ves y digamos, cómo estás encaminando tu vida profesional? ¿Qué es lo que sueña José y cómo se ve en 10 años? Sí, pues mira que ahorita mi vida profesional hago parte del Missile and Refugee Advisory Panel. Es un panel tenemos 9 miembros y trabajamos muy de la mano con Immigration New Zealand para todo el tema relacionado con el sector de refugiados en relación a políticas públicas y estrategias. Y me he enfocado mucho ahí mis habilidades mi experiencia en cuanto al lado de emprendimiento y de inclusión económica. Entonces, digamos que es un trabajo que toma mm, mucho tiempo en cuanto a ver los resultados, porque es un trabajo muy político. Entonces, ya empecé a hacer un trabajo muy interno allá de empezar a tocar puertas a lo que me tocó en Colombia. Lo siento ahorita que es como un círculo, como que estoy haciendo el círculo, estoy cerrando el círculo, entonces ahorita por primera vez y le estamos hablando a Immigration New Zealand del emprendimiento como camino laboral para los refugiados, porque siempre acá todo el tiempo y Nueva Zelanda ya lleva una estrategia de refugiados de muchos años. Por ejemplo, en temas laborales siempre se enfocan en labores esenciales. Entonces es conseguir el trabajo de pintura o de construcción o bueno, Lo que son, digamos, los trabajos, creo que se le llaman de entrada. de entrada, exacto. McDonald's, Sí. aseo, Ajá. pintura. Ajá, y el emprendimiento nunca se ha tocado como un camino de empleabilidad para los refugiados. Entonces yo ya empecé a tocar esas puertas, que es lo que te decía, que me siento como hace 20 años cuando le hablamos a las universidades de emprendimiento por primera vez. Entonces digamos que me voy a enfocar mucho en eso y yo creo que ese va a ser mis próximos años aquí en Nueva Zelanda, abriendo camino en el tema de emprendimiento para el sector de refugiados en particular, pero paralelamente seguir haciendo puentes con todo el tema de liderazgo y innovación en otros sectores. Ojalá pueda conectar y es lo que quiero hacer, empezar a conectar con otras oportunidades en ese sentido, tanto en la parte privada, pero también como en el tema de comunidad. Entonces, me veo así, me veo también como todavía siendo puente para generar oportunidades, para crear nuevos proyectos, para crear asociaciones que estén conectadas con el tema de innovación y emprendimiento para X o Y sector. Entonces, y también me veo trabajando mucho con conexiones con mi país, con Colombia, entre Colombia y Nueva Zelanda. Puede ser a través del emprendimiento, puede ser a través de otros proyectos, no sé, por ejemplo, ahorita puede ser de baile otra vez, como lo hice una vez llevando de Cali hacia Estados Unidos, de pronto llevando gente, bueno, ya mis amigos ahorita van 5 a visitar a Cali, entonces no sé si se vuelve algo recurrente, no sé, pero en general me veo creando, empoderando a otros y creando, siendo puente de creación de proyectos y de cosas bonitas.
Ahora que tocas el tema de Colombia, ¿hace cuánto no vas a Colombia? Bueno, hace 2 años fui, pero hace 2 años que fui, hace 6 años no había ido, 5 años no había ido. Entonces digamos que ahorita ya hace 2 años que no voy, ya me hace mucha falta, sí. ¿Cómo fue cuando fuiste y te lo encontraste con tus amistades, tu familia? Ay, fue muy bonito, fue muy bonito porque eran 5 años que no los había visto y es un poquito confrontante de ver porque es bastante tiempo, entonces conocer primos nuevos, bebés nuevos que no conocían y que para ellos era como que por primera vez ya me veían como el primo extranjero del que hablaban que vivía en el exterior. Entonces, esa parte es muy interesante, pero obviamente muy emocional de volver a conectar y fue muy especial porque, como te comenté, mi mamá fue la única que viajó acá conmigo para estar conmigo para el tratamiento de cáncer. Entonces, fue muy especial para mis otros familiares que estuvieron igual de preocupados y verme ya físicamente y poder abrazarme. Entonces fue muy bonito, fue muy especial e inclusive fue sorpresa, nadie sabía que yo iba, solo mis dos hermanas y era el cumpleaños de mi mamá. Entonces le hicimos una celebración y en Colombia es muy popular que uno tenga dentro de las celebraciones las animaciones o música o cualquier cosa de esas. Entonces, con mi grupo de baile de allá Bailar. y sí, entonces hicimos una celebración y teníamos como los trajes típicos de Colombia y en uno de esos trajes estaba yo debajo de una de las máscaras. Entonces ahí estaban bailando y celebrándole a mi mamá el cumpleaños supuestamente, bueno, celebrándole a mi mamá el cumpleaños y yo de momento me quito la máscara y está toda mi familia y todos no lo puedan creer y que me asusté porque todos me decían, Dios mío, a mis amigos que les contaba aquí, de pronto le da algo a tu mamá, yo no, esperemos que no, gracias. Yo les preguntaba a mi hermana, ¿seguro que lo hacemos? Ya sí, acabólo. Y mi mamá obviamente estuvo muy contenta, pero habían otros tíos que sí quedaron así Asustado. asustados, entonces me tocó llamarlos como que ahora se me venga porque yo estaba asustado, sí, o que fueran a desmayar o algo, porque sí, fue muy bonito, fue muy especial y obviamente conectar con mis amigos, mi cultura, todo. Bueno, aquí tengo dos preguntas y es lo del baile definitivamente es una gran pasión. Sí, 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 sí. ¿De dónde viene esa pasión? Bueno, yo creo que ya de sí viene por la cultura y por mi ciudad. Pues yo soy de Cali, entonces digamos que y nacemos escuchando salsa en las fiestas familiares. Tienes Esa tradición. sí, es una a través de la música del baile. Entonces digamos que desde los 8 o 10 años ya te van empujando para que bailes con tus tías, con tus primas mayores. Entonces digamos que desde muy pequeño está como una herramienta social y de comunicación en nuestras culturas, de bailar y de conexión. Entonces, digamos que por ese lado. Y no sé, es un arte que desde pequeño me motivó. Lo exploté muchísimo, que siempre lo tenemos en nuestras culturas como herramienta. Por ejemplo, en los colegios en Colombia es muy normal que esté bueno, no sé ahora, en mi época siempre estaba la materia de danzas folclóricas, ¿sí? Entonces, y está dentro del currículo escolar como para mantener nuestras culturas vivas. Entonces, siempre exploté desde el arte del baile todo lo que estaba a mi alrededor y gracias a Dios ahí estuvo, haber nacido en Cali, haber tenido danza folclórica en el colegio y ya de ahí yo como que lo exploté y nunca me dejó de gustar. Muy bien. Sí, sí, sí. José, ¿quién es en tu familia como ese núcleo para tu vida? Sí, claramente mi mamá, mi papá y mis hermanas y mis sobrinos. Y es que en Colombia es muy difícil eso porque somos familias muy grandes y muy unidas. Muy bien. Muy queridas. Es el núcleo es todo. El núcleo es todos, sí, el núcleo es todos, sí. ¿Qué es lo que te ayuda de pronto en los momentos difíciles que siempre están, independientemente de la adaptación que uno tenga al nuevo país?
¿Qué es lo que te ayuda en momentos difíciles a fortalecerte, a que no anda? Digamos que es muy duro porque lo que tú dices siempre están esos momentos, entonces vuelvo al punto y es como tener claro de estar preparado para ese momento que va a llegar. Entonces, digamos, estar preparado y saber cómo reconocerlo, ¿sí? Entonces, cuando llegan esos momentos de saber, bueno, lo estoy pasando, y ¿qué tengo que hacer? O sea, ponerme en modo acción. Entonces, muy importante, por eso es tan importante las conexiones, no solo por el hecho de elaborar y empezar a darte a conocer pero también por el tema humano y el tema de amistades. Entonces, es muy importante que cuando lleguen esos momentos, sí o sí saber de no quedarte callado. Entonces, decirle a un amigo, mira, me estoy sintiendo así. Entonces, ya, ojalá tengas una muy buena red de amigos y de personas que te apoyen. Entonces, digamos que eso es fundamental. Eso es fundamental no saber, estar muy consciente de que no estás solo, no estás solo a pesar de llegar acá como migrantes, ojalá hayas hecho ese trabajo que te conté, por eso te dije, número uno, conexiones, y ojalá para cuando lleguen esos momentos ya esas conexiones las pongas a tu beneficio en el sentido de que estás solo, entonces contactar con una persona, con un amigo, decirle, me estoy sintiendo así, entonces ojalá esa persona sea muy, muy cercana a ti, muy buena persona que te diga, no, vamos para adelante, hagamos esto, eh, hoy nos tomamos un cafecito juntos o vamos acá a cocinar, no sé, entonces digamos que eso es muy importante, saber qué hacer cuando llegue ese momento y que no estás solo y activar como Esa red de apoyo, esa red de red de apoyo. amigos. Sí, Bien. José, ahorita te voy a hacer una pregunta más dinámica. ok. Yo te voy a decir más que una pregunta, es como una dinámica. Entonces yo te voy a leer una frase y tú la terminas. Ok. Antes de migrar, yo era alguien que, Mm, apoyaba mucho a las personas. muy bien. Hoy soy alguien que, Pues ya continúo perdiendo las fuentes de la- personas, sí. Lo que más extrañaba era, Y la comida, lo que más extraño ahora. la comida. La com- Sí. Mi familia me veía como, Ay, como un gran profesional, ¿sí? hoy me ven como. No, pues estoy siendo muy obvio, porque me toca las dos. Como una persona muy perseverante, digamos, ahorita me... Muy bien. Sí, sí, sí. Tenía miedo de, Antes tenía miedo digamos, de fracasar, sí, de fracasar. Me da miedo el fracaso. Ajá. ahora le Empezar de tengo, cero. empezar de cero, Sí, sí, sí. que igual lo atravesaste. Sí, sí. Ahora le tengo miedo a, Eh, los míos han cambiado un poquito. Digamos que no es tanto ahorita al fracaso o arriesgarme. Ahorita de pronto estoy con un nuevo miedo y es el tema de la vejez, de la edad. de la edad, de cómo va a llegar a la vejez y sí, como llegar a la vejez y no estar preparado, no haberme preparado para mi vejez. Tengo ese miedo ahora. ¿Qué edad, para José, qué edad es la vejez? Para mí, digamos que pues no quiero ofender a nadie, pero digamos que digamos, ahorita me estoy basando en los estándares, Ok. en los estándares que tenemos y es el tema de la jubilación. Entonces, digamos que lo puedo más bien alinear con eso, no con la vejez, sino con la jubilación. Entonces, le tengo miedo a no estar preparado en el momento que me llegue la jubilación, que es alrededor de los 62, 65 años. 62 acá, 65 en Colombia, creo. Entonces, digamos, sientes un poco de presión. Sí, sí, entonces ya mis planes cambiaron en ese sentido, entonces ya estoy haciendo cosas en ese sentido. Entonces ya, ya tengo una planeación.
Ya tengo una planeación de qué voy a hacer de aquí cada año de aquí a mis 62, 65. Ok. Sí. ¿Te sientes bien planeando? ¿Te sientes un poco más en control de pronto del cómo vayas a llegar a ese momento de la pensión y todo? Sí, porque igual hay que, sí, para responderte claro, sí, me siento más tranquilo teniendo esa planeación porque, o sea, soy creyente de que también las cosas hay que trabajarlas, o sea, hay que tener una estrategia, porque no puedo esperar hasta que ya esté a 60 o 5 años antes, ahorita decir, bueno, y entonces, Sí. ¿qué voy a hacer ahorita en 5 años? Pues ya sí, yo creo que ahí sí va a ser un poquito tarde, entonces digamos que sí. Es Me siento tranquilo planeando, pero no quiere decir que soy estricto en ese sentido. obsesivo. Obsesivo, no, 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 no. no es válido. También creo que culturalmente sí, hay un temor después de cierta edad que decimos, no, pues se nos va a acabar el tiempo. Quizás no, quizás creo que con el tiempo uno va pasando más años y uno dice, "Man, realmente sí tenía más tiempo", Sí, pero es un temor que realmente es muy cultural también de nosotros, de Latinoamérica. sí, sí, sí. Muy bien, muy válido, muy valioso también que compartas eso. Em, bueno, la última es, pensé que iba a perder. ¿Ese tiene que ver con antes o después o en general? Sí, cuando antes y después. Pensé que iba a perder cuando migraste, antes de migrar. Pensé que iba a pensé que iba a perder un círculo social de amigos valiosos. Lo que realmente perdí fue, Lo que realmente perdí fue, realmente yo creo que perdí antes miedos y de pronto asunciones que tenía de mí que de pronto no creía que podía y sí pude. José, una reflexión que le quieras dar a quienes te ven, sí, em, de manera pues, para empoderarlos, inspirarlos, o algo muy tuyo que quieres compartir. Muy importante que tengan en cuenta que nunca es tarde para lograrlo, que siempre, digamos que nos quedamos esperando ese momento ideal o ese donde ya estemos preparados por X o Y motivo, pensamos que necesitamos tener este recurso, tener este estudio o esperar que nos pase esto o tener este contacto y realmente no es así, o sea, realmente es arriesgarse, tomar, yo sé que no es fácil, pero es arriesgarse a dar dar ese primer paso y así pasito a pasito se va llegando y cuando estás dando esos pasos, también muy importante lo que te decía siempre, ojalá puedas empezar a aplicar en el journaling o si no lo tienes igual en esos pasos, eh, recordar esa versión tuya que ya afrontó eso y cosas peores. Casi siempre cuando tenemos un momento difícil, solo nos falta recordar que ya hemos vivido otras cosas y a veces peores. Entonces, como volver a recordar esa versión que fuimos, que logró afrontar esas dificultades y que lo logró con éxito. Entonces, ¿por qué ahorita no lo va a poder hacer? Sí, lo vamos a poder volver a hacer otra vez. Entonces, eso me diría. Muchas gracias, José. Fue un gran honor haberte tenido en este espacio. Mucho gusto. Muy inspirador. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y conocer un poco más de la historia de José Tombe, que nos inspiró mucho y aparte nos dio algunos tips. Y por favor, apliquen el journaling en sus vidas. Y nada, nos veremos en otro episodio. Muchas gracias. Gracias, Juan.